Hola, hola. El día de hoy hablaremos sobre el cuento. ¿Sí sabes qué es un cuento? A ver, dime un cuento que hayas leído alguna vez o que te hayan contado. Muy bien. Pero si no recuerdas alguno, aquí te muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Patito Feo, Pinocho, entre muchísimos otros que existen. Vamos a comenzar. Vamos a analizar cómo se conforma un cuento. Pero antes de comenzar, ¿te sabes o recuerdas algún cuento que hayas escuchado o leído en algún libro? Si no te acuerdas, te voy a contar uno muy rápido. Pon mucha atención. Yo creo que este cuento ya te lo sabes. Se llama Los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz. Pues resulta que había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en una pradera. Cada uno construyó su casa para estar a salvo del lobo. La primera casita estaba hecha de paja y el cochinito se sentía invencible. Pero un día llegó el lobo con mucha hambre. Tocó a la puerta y dijo: «Ábreme, cochinito, que tengo mucha hambre y te quiero comer». Y el cochinito le dijo que no. Y entonces el lobo sopló y resopló y la casa derribó. Rápidamente, el cochinito huye y se va a la casa de madera de su hermano. El lobo tocó a la puerta, recitando lo mismo que con el primer cochinito, y los cochinitos obviamente no abrieron la puerta. Entonces el lobo sopló y resopló, ¿y qué creen? ¡Sí! Su casa también derribó. Los cochinitos, muy asustados, corrieron a la casa de su tercer hermano, que estaba hecha ¿de qué? De ladrillos, muy bien. Y al llegar el lobo, ya no les dijo nada, solamente sopló y resopló y su casa no se derribó. El lobo, muy inteligente, decidido a comérselos, quiso entrar por la chimenea, pero los cerditos se dieron cuenta y prendieron leña. El lobo se quemó su colita y nunca más volvió a molestar a los cochinitos y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¿Sí recuerdas esta historia? Bueno, a esto se le llama un cuento. Es un texto literario muy breve que te conté con ayuda de imágenes. Pero, ¿me puedes decir quiénes eran los personajes principales de esta historia? Muy bien, eran los 3 cochinitos y el lobo feroz. Oye, ¿y en dónde estaba ocurriendo? Así es, en una pradera. Muy bien. Oye, ¿y cuál era el objetivo o la trama de los cochinitos? Exacto, era huir del lobo feroz para que no se los comiera. ¿Y cuáles eran los objetos que aparecieron en el cuento? Muy bien, las 3 casitas de los 3 cochinitos y al final la chimenea que encendieron para quemarle la colita al lobo. ¡Excelente! Sí me pusiste atención. Estos, fíjate bien, son los 4 elementos que conforman un cuento. Sin estos, no sabríamos ni quién participa, ni en dónde se desarrolla el cuento, ni cuál es la trama o el objetivo de los personajes principales, y mucho menos qué objetos utilizan durante el cuento. Además de estos 4 elementos de los que ya mencionamos, ¿tú sabías que los cuentos se dividen en 3 partes diferentes? Bueno, estas 3 partes se llaman, la primera es el inicio, donde nos dice quiénes son los personajes principales y en dónde se va a desarrollar la historia. Por ejemplo, ¿me puedes decir cuál es el inicio del cuento de los 3 cochinitos?
Muy bien, nos platica que son 3 cochinitos y que vivían en una pradera y que cada quien estaba construyendo sus casas. Muy bien. Después de ahí sigue el desarrollo o nudo. Este desarrollo o nudo es la parte donde comienzan los problemas para los personajes principales y se le conoce como nudo porque es donde todo empieza a salir mal. ¿Recuerdas cuál es el problema de los cochinitos? Sí, el lobo feroz se los quería comer y comienza a derribar sus casitas que construyeron. Y comienza a derribar las casitas que construyeron los cochinitos. Y la tercera parte de un cuento es el final o el desenlace, en donde se da la solución al problema o deshacemos el nudo. Es por eso que se llama desenlace. Y es cuando el cuento está llegando a su fin. Aquí, por ejemplo, los cerditos le quemaron la cola al lobo y ya jamás volvió a molestarlos y vivieron muy felices para siempre en la pradera. Muy bien, hagamos un ejemplo rapidísimo, ¿ok? Ayúdame a analizar este cuento. ¿Lo conoces? Sí, es el cuento de la sirenita. Fíjate bien, vamos a los 4 principales elementos. ¿Te acuerdas de cuáles eran? Primero, los personajes. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de este cuento? Ariel, o sea la sirenita, el príncipe, el pez que es el amiguito de la sirenita, el cangrejo y el papá de la sirenita. Muy bien. Oye, ¿y dónde se desarrolla este cuento? En el mar. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo o la trama de este cuento? Que la sirenita quería tener piernas para poder casarse con el príncipe, ¿verdad? Muy bien. Y por último, ¿qué objetos utilizan para poder llegar a ese objetivo? Pues la magia de la bruja mala y el tridente de su papá, ¿verdad? Cuando pelea con la bruja. Perfecto. Y por último, analicemos las 3 partes de este cuento. ¿Qué sucede en el inicio? Exacto, salen los personajes principales y vemos que el cuento se desarrolla en el mar. Durante el desarrollo o nudo, ¿qué sucede? La sirenita tiene piernas, pero no puede hablar y la bruja se quería quedar con el príncipe. ¿Y el final o el desenlace qué pasa? La sirenita y el príncipe, junto con la ayuda de Tritón, o sea el papá de la sirenita, destruyen a la bruja. La sirenita tiene sus piernas y se casa con el príncipe. ¿Cumplió su objetivo la sirenita al final del cuento? Así es, sí cumple su objetivo. Muy bien, lo has hecho excelente. ¿Y qué crees? Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por poner mucha atención y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Bye.